En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Historias de Bolsillo. Nos encontramos ya en esta cuarta temporada, ya iniciado la segunda parte de la temporada, digamos, iniciado el año también 2022, como ya hemos felicitado a todos nuestros oyentes hace unas semanas. Y bueno, antes de que Dani nos traiga el tema monográfico de hoy, como siempre, queremos recordaros, en primer lugar, también agradeceros, ¿no? el apoyo que nos dais en redes sociales, los correos electrónicos que nos enviáis y demás. Y sobre todo, pues vuestros comentarios en iVoox que nos ayudan a mejorar tanto la calidad del sonido como nuestros temas, ¿no? Al final los temas que traemos también son en base a la demanda que tenemos por parte de vosotros y nosotros intentamos traer a especialistas en la materia, como es el caso de hoy. Y bueno, como siempre hacemos, recordaros pues los medios de comunicación en los cuales podéis dirigiros a nosotros. Tenéis el Twitter, @asdebolsillo, pero por supuesto, somos unos clásicos, nos gusta el correo electrónico. El correo electrónico de nuestro programa es historiasdebolsillo@usal.es y en él pues podéis indicarnos pues temas que queráis o incluso críticas que serán bien recibidas. Y también queremos recordaros que este programa, el que vamos a tener hoy, como los posteriores y los anteriores, los podéis encontrar en iVoox, en la página de la radio de la Universidad de Salamanca, y en Twitter lo subimos pues semanalmente, solemos subirlo los viernes o dependiendo de la semana, pues intentamos subirlo para que vosotros pues tengáis ese conocimiento de primera mano. Lo solemos subir los viernes, aunque el programa sale los lunes, por una cuestión de que de cara al fin de semana vosotros lo tengáis fresco en ese Twitter que siempre está repleto de comentarios y de noticias. Sin más dilación, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sobre todo, preséntanos el tema de hoy porque yo creo que va a ser muy, muy interesante. ¿Qué tal, Moisés? Muy buenas. Bueno, no podía evitar pensar a lo largo de tu presentación, que ya decir que recurrir al correo electrónico es algo clásico ilumina muy bien lo rápido que avanzamos en estos últimos años, que algo que era totalmente innovador hace unos años ahora ya es el método clásico de comunicación online. Si hay algo que es clásico es el tema que vamos a traer hoy, porque nos vamos a ir a la antigüedad, que ya en el programa 100, en el que hicimos un repaso por los temas que habíamos tratado a lo largo de las 3 primeras temporadas y lo que llevábamos de cuarta a esas alturas, vimos que había un déficit de historia antigua. Y es verdad que con la cantidad de aficionados y de apasionados por la historia antigua y con la multitud de temas que se pueden tocar, era un vacío que necesitábamos llenar y que llenamos, de hecho, con mucho gusto en este programa. El día de hoy contribuye a esa tarea y vamos a empezar a lo grande. Y vamos a empezar a lo grande desde el propio nombre del tema, porque vamos a hablar de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, de uno de los personajes que menos presentación necesita para el gran público, pero que en el día de hoy vamos a ver cómo hay muchas cuestiones que todavía están por resolver de su contexto, de su obra y también de la visión que a lo largo de la historia se ha tenido de Alejandro. Para hablar de Alejandro Magno hemos tenido la oportunidad de contactar con Francisco Javier Gómez Espelosín, que nos acompaña hoy en esta entrevista. Es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Alcalá y autor de numerosos libros sobre el mundo griego antiguo, como La imagen de España en la antigüedad, o Relatos de viaje de la literatura griega antigua, o bueno, también ha tocado otros espacios como Egiptomanía y concretamente relacionado con la vida o la obra y el mito de Alejandro Magno, tenemos 2 obras que mencionar. Por un lado, Alejandro Magno, de la historia del mito, publicada en 1997, y más recientemente el libro sobre Alejandro Magno, En busca de Alejandro, historia de una obsesión, publicado en la editorial de la Universidad de Alcalá en el año 2016. Con este currículum, sin duda, se trata de un especialista
muy adecuado para hablar de la figura de Alejandro Magno, y desde aquí, desde el programa, le agradecemos el haberse animado a participar en el día de hoy, y te lo decimos personalmente porque estás al otro lado de las ondas, en este caso de esta videollamada en la que grabamos la entrevista. Bienvenido, Javier, a Historias de Bolsillo, y muchísimas gracias por haberte animado a participar hoy. Gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Bueno, comentaba al principio del programa que Alejandro Magno es un personaje que no necesita presentación. Tal vez el motivo por el que no necesita presentación para el gran público es la aproximación que desde el cine, desde la literatura y desde las diversas plataformas se ha hecho a este personaje y a su contexto. Siempre hacemos, antes de comenzar, digamos, con la entrevista en profundidad, una pregunta básica, que es: ¿qué recomendarías a alguien que sepa poco o nada sobre Alejandro, que leyera o viera o consultara para empezar a interesarse o acercarse un poquito a su vida y a su contexto? Bueno, la bibliografía sobre Alejandro que hay ahora mismo es inabarcable. Evidentemente, pensando más sobre todo desde la perspectiva del especialista que se adentra en ese tema. Para lo que preguntáis, pues quizá en castellano no hay demasiados libros sobre Alejandro, alguno hay, ¿no? Alguno de los que habéis mencionado, aunque esté mal decirlo, digamos de mi propia autoría, pero también está el de Adolfo Domínguez Monedero, profesor de la Universidad Autónoma, que también es otro libro digno de recordar. Quizá la introducción mejor y más corta, y además se adecua muy bien al título, es un librito de muy pocas páginas que apareció hace dos años, quizá no más, en 2018, ahora ya algo más porque estamos en el 2022, que se llama Una breve introducción a Alejandro, ¿no? A Short Introduction, ¿no? En inglés. Es unos libritos que publica la colección de Oxford, que hay sobre todos los temas, y han sacado uno de Alejandro, que es del profesor inglés Hugh Bowden, ¿no? Y trata de una manera sintética, muy breve, y como digo, en poquísimas páginas, creo que no llegan ni a las 100, todos los asuntos principales y fundamentales que cabe tener en cuenta a la hora de Alejandro. Yo creo que como introducción así sencilla, breve y al alcance, por lo menos de las personas que puedan leer en inglés, desgraciadamente no está traducido todavía al castellano, es un poco insólito, y si me permitís la breve cuña, ahora se siguen traduciendo libros que no tienen ya demasiado interés sobre Alejandro, porque son libros ya un poco obsoletos, como el de Droysen, que se sigue editando en castellano, y que es un libro que solo tiene interés para los estudiosos de la historiografía de Alejandro, pero no para la persona que quiera saber cosas sobre Alejandro. O recientemente, creo que acaba de salir a los escaparates de las librerías, pues un libro relativamente poco importante sobre Alejandro, porque reproduce el esquema tradicional. Por tanto, yo insisto, y no quiero alargarme en la respuesta, me limitaría o bien a los lectores que puedan solamente leer en castellano, o sea, su lengua, digamos, fundamental de lectura, pues los libros que hemos citado al comienzo, o este librito de Hugh Bowden, que me parece espléndido y que es muy fácil de localizar, ¿no? O sea, que no hay ningún problema. Comentas un tema importante, ¿no? Que es la cuestión de leer en español. Yo siempre en este programa, sobre todo con los temas con algunos temas particularmente, ¿no? Cuando empezamos a adentrarnos más en el pasado, sí que vemos ese déficit a la hora de traducir grandes obras que se escriben en el extranjero, quizás pues por falta de interés, o por falta, incluso yo diría, por parte de las editoriales, de ese conocimiento de qué obras están bien marcadas, sobre todo para el público de divulgación. Al final, muchos de los investigadores pues leemos en otros idiomas por necesidades básicas de nuestra formación, pero de cara a la divulgación o a la divulgación correcta, diríamos, ¿no? de los acontecimientos del pasado, sí que hay un déficit importante, y ahí quizás las editoriales deberían centrar un poco el tiro. Si te parece, vamos a pasar ahora con la vida de Alejandro Magno, que claro, como decía Dani, mucha gente sabe, pero la cuestión es si lo que sabe es correcto, que yo creo que ese es el problema que hay siempre con la historia, de que si lo que sabe se acerca a la realidad o simplemente son una suma de estereotipos, quizás incluso del pasado. ¿Podrías hacernos una pequeña aproximación al contexto histórico en el que podemos situar a Alejandro Magno?
Bueno, es complicado porque Alejandro surge en una época muy convulsa, que es el final, la última parte el último cuarto, diríamos, del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Y es una época complicada. Algunos historiadores tradicionales pues situaban el final del mundo griego justo en un año importante para Alejandro, que es cuando digamos, se confirma su liderazgo militar, que es la famosa batalla de Queronea, ¿no? Liderada en el 338, y ahí se acababa el curso de historia de Grecia. Ya Grecia parece que había muerto con la batalla de Queronea y con la victoria indiscutible de Filipo II y de Alejandro, por cierto, al mando de la caballería, ¿no? Y jugando un papel determinante en dicha batalla. Es un mundo en el que nace Alejandro, como digo, convulso, porque tenemos a un gigante que es el Imperio Persa, que lleva desde el siglo VI dominando prácticamente el escenario, incluso el griego, a pesar, y aquí entraríamos en los tópicos y en los estereotipos, pero no quiero desviarme por ese camino, dado que tenemos la visión esa de la victoria griega sobre los persas, construida por los atenienses, que eran unos magníficos propagandistas, hoy serían dueños del marketing absolutos, porque realmente nos lo vendieron y la gente sigue comprando ese discurso triunfalista y históricamente incorrecto, pero el mundo persa, a pesar, ya digo, de este discurso, seguía ahí, en pie, y era un gran imperio, el mayor imperio probablemente de toda la antigüedad, con permiso del romano incluido, ¿no? Y por tanto surge en esos momentos también un reino importante como es el de Macedonia, que comparativamente evidentemente había mucho desfase frente al imperio persa, pero con un monarca que es el padre de Alejandro, Filipo II, que está quizá un poco infravalorado, se le conoce como el padre de Alejandro, más que por su propio nombre, y hay por lo menos un libro reciente que tiene el título, digamos, ya un poco desafiante de quizá más grande que Alejandro, jugando con el título, ¿no? Porque realmente la figura de Filipo, como digo, es fundamental para entender a Alejandro. Y este desafío de que el reino macedonio, el joven reino macedonio, joven relativamente hablando, pero sobre todo como potencia militar que surge justo poco antes de estas fechas, ¿no? Que evidentemente lanza esa especie de horda o ala grande contra el gran imperio persa y que al final, no por su promotor, que era Filipo II, pero sí por su hijo, Alejandro, que es del que estamos hablando, pues lleva a su exitosa culminación, ¿no? Con la conquista total de dicho imperio. Y al mismo tiempo el otro gran protagonista de ese periodo convulso pues es el mundo griego, un mundo griego que efectivamente sigue inmerso en esas luchas entre sí, internas de unos con otros, esas grandes hegemonías por las que se pelean sobre todo tres grandes estados, Atenas y su liga naval, su imperio naval, Esparta y Tebas, y un mundo en el que las unidades o las, digamos, proclamas a esa unidad panhelénica pues no encuentran la audición necesaria, dado que, como todos sabemos, en el mundo persa había más griegos a favor de los persas, o por lo menos neutrales, que a favor de lo que llamamos los griegos, es decir, la causa helénica contra ellos, y algo parecido pasará después con Alejandro, es decir, un mundo realmente en ebullición desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, con unos conflictos internos sociales sangrientos, ¿no? Con matanzas espectaculares dentro de ciudades tan importantes como la ciudad de Argos, ¿no? Donde mataron a bastonazos a 400 personas, para que nos hagamos una idea, ¿no? de la dimensión, aunque este puede ser un ejemplo un poco espectacular de lo que estamos hablando. Y en ese mundo, insisto, donde estos tres pivotes juegan el papel decisivo, dado que Roma todavía está un poco, digamos, en sus albores, aunque ya es una potencia, pero aquí todavía no ha dicho la suya, la dirá dentro de poco, pero todavía no, pues es donde surge esta figura espectacular e imponente que es la de Alejandro. Una de las fuentes que quizás de las preguntas que tenía que haber empezado quizás el bloque es sobre las fuentes, ¿no? Cuando hablamos de Alejandro Magno, ¿cuáles son las fuentes que tenemos los historiadores o que tenéis los historiadores que os dedicáis a esa figura para poder, digamos, reconstruir su biografía? Bueno, la biografía de Alejandro es casi un ideal imposible. Es decir, yo creo que es una biografía imposible. No sabemos prácticamente nada de su infancia, salvo anécdotas, un
una especie de una serie de anécdotas, algunas de ellas curiosas, pero poco más. Es decir, no podríamos hacer en el sentido estricto del término una biografía. Tampoco podemos acceder a su carácter. Se ha escrito sobre cómo era Alejandro y esto es prácticamente un imposible. Alejandro no escribió una autobiografía ni un libro de memorias. Sabéis perfectamente que en la antigüedad esto no era la práctica habitual. De hecho, solo tenemos un par de obras de este estilo, las famosas cartas de Cicerón, ¿no? Y las confesiones de San Agustín. Fuera de esto, nada más, y por tanto resulta casi imposible el tratar de restituir lo que sería la psique, la conducta, la manera la manera de pensar del propio Alejandro. Por tanto, las fuentes de las que podemos echar mano son los relatos que se han conservado, relatos todos ellos que el más reciente dista 300 años de la vida del propio Alejandro. Es decir, que es como si nosotros, para la época de Napoleón, pues contásemos con lo que se escribe más o menos en la actualidad y no con testimonios contemporáneos al mismo. Con lo cual esto ya nos da si me permitís la cursilería, un decalage, que se dice, ¿no? Una especie de retraso considerable. Porque todas las fuentes contemporáneas que se escribieron se han perdido y por tanto quedan lo que se suele llamar fragmentos, pero que como muchos supongo sabéis, son solamente citas y no literales, ¿no? De estos autores por parte de los autores que podemos leer, que las integraron, las digirieron, si se me permite la metáfora culinaria, perfectamente dentro de sus obras. Es decir, que no se pueden extraer como pedazos de la obra original perdida. Y estas obras que tenemos además tienen una característica muy especial que no se suele insistir a veces en ella, y es que son obras escritas ya en época romana, en la época de Augusto. La más antigua, como decía, la de Diodoro de Sicilia, se escribe en el siglo I. Las más importantes, que son la de Quinto Curcio, se escribe en el siglo I después de Cristo, y la de Arriano, que quizás es la más popular, la más completa, se suele decir, pues se escribe en el siglo II, en época de Trajano. Claro, esta temporalidad de ser épocas escritas en época romana hace que realmente el Alejandro sobre el que estamos debatiendo sea eso, una figura reconstruida y recreada en época romana y con los condicionantes y las preocupaciones y los intereses de esa época, no de la de Alejandro. Por tanto, tenemos que hacer un doble ejercicio de reconstrucción. Tenemos que volver atrás dentro de las propias fuentes que tenemos al alcance de la mano, que, como digo, son estas que acabo de mencionar ahora mismo. Esa particularidad, incluso esa dificultad a la hora de afrontar el estudio de la figura de Alejandro Magno, ¿en qué medida, quizás esta pregunta es demasiado ambiciosa, pero en qué medida condiciona el trabajo del historiador que se acerca a sus diferentes etapas de vida? ¿Hay alguna etapa de su vida o de su periodo como, digamos, gobernante sobre el cual se tenga un mejor conocimiento de fuentes y otros en los que ya directamente como historiador, digamos, no abandonas el intento, pero sí que dices, es que este periodo es demasiado ambicioso o demasiado imposible para poder hacer una reconstrucción veraz? Como historiador, ¿cómo afrontas esa dificultad? Bueno, realmente lo que se conoce de Alejandro es su conquista del Imperio Persa. Es decir, si uno coge la obra más completa que mencionaba hace unos momentos, la de Arriano de Nicomedia, que se llama El Anábasis de Alejandro, realmente Arriano no se detiene a comentar en absoluto ningún detalle ni de la infancia ni de la juventud, y poco más. La obra de Arriano comienza cuando Alejandro es proclamado rey con el asesinato de su padre, inicia, por tanto, la conquista del Imperio Persa y muere en Babilonia en el año 323 a.C. Prácticamente es sus hazañas militares, sus hazañas de conquistas, lo que son el objetivo del interés de Arriano. Pero es que las otras obras que nos quedan, como decía la de Quinto Curcio, que faltan los dos primeros libros, no sabemos, por tanto, si en esos dos primeros libros, pues Curcio contaría detalles, anecdóticos todos ellos, de la infancia, que en el caso que nos hallamos solamente comenta Plutarco en su famosa biografía, que por cierto es la primera que abre las vidas paralelas, ¿no? Que como sabéis compara con Julio César, ¿no? Pero fuera de estas anécdotas que cuenta Plutarco dice además claramente que no escribe historia y que por tanto se justifica de no contar todo lo que el lector podría esperar acerca de Alejandro, sino solamente aquellos detalles que tienen relevancia para describir o reconstruir su carácter. Plutarco lo intenta,
y no con éxito a tenor de la lectura que hacemos del mismo. Es decir, lo que conocemos de Alejandro son sus actos, son sus acciones militares. Y a partir de ahí el historiador tiene que juzgar cualquier, reconstrucción que se haga sobre cómo pensaba Alejandro, qué pretendía Alejandro. Tenemos que hacerlo sobre el único hecho que tenemos constatado, que son sus acciones. Acciones que, por otra parte, no todas las fuentes coinciden en relatar de la misma manera, que ese es otro de los grandes problemas, pero en fin, no entraremos aquí en estos detalles ya de más, interpretación histórica concreta, pero, insisto, son sus hechos y a partir de esos hechos hay que hacer esa reconstrucción porque es lo único que tenemos con cierta, vamos a decir, sobre todo cuando todas las fuentes existentes, las 4 o 5 con las que contamos, pues muestran una cierta coincidencia. Esos hechos podrían considerarse bien atestiguados, bien confirmados, y esos son los que nos dan, digamos, la osamenta, la estructura, digamos, material para construir todo lo que podamos hacer acerca de la figura de Alejandro. Y hablando ahora ya de la figura de Alejandro como tal y digamos de ese relato, ¿no?, que se puede reconstruir, quizás nuestros oyentes más que este debate, ¿no?, este interés como historiadores que tenemos, ¿no?, de cómo es la labor de, en este caso, de los que trabajan a la figura de Alejandro, quizás lo que les interesa es saber, pues, cómo, por ejemplo, cómo fue el ascenso de Alejandro al trono, cómo se produjo el control sobre las polis griegas. ¿Puedes explicarnos un poco esa, ¿no? Es decir, hablabas antes del asesinato del padre. ¿Cómo asciende Alejandro al trono de Macedonia y sobre todo cómo empieza a construirse, ¿no?, ese imperio alejandrino? Bueno, el acceso al trono de Alejandro es casi repentino y en alguna medida diríamos inesperado. Alejandro tiene 20 años, por tanto es una edad que si ahora miramos a nuestro alrededor, los jóvenes de 20 años no sabemos lo que harían con un trono como el de Macedonia y con las aspiraciones que tenía Macedonia en esos momentos, ¿no? Y se encuentra en esa situación inesperada porque en el momento en el que su hermana se va a casar, pues resulta que matan a su padre de una manera, insisto, que nadie posiblemente podía esperar. Podríamos entrar aquí en la teoría de la conjura, si en esa conjura estaba implicado el propio Alejandro y su madre, pero en fin, estos son temas de estos para programas posiblemente de otra índole en la que la palabra historia a lo mejor sobraba, ¿no? Por tanto, lo dejaremos pasar, ¿no? Pero probablemente lo cierto es que Alejandro se encuentra de la noche a la mañana rey, proclamado por los principales generales de Filipo, de su padre, que le apoyan de manera incuestionable y por tanto se consolida como rey macedonio, no sin antes, evidentemente, hacer una especie de limpieza, si se permite la palabra, que quizá no sea la más adecuada, de todos los posibles candidatos rivales, que lo sabía, porque Filipo no era el heredero, digamos, en el sentido legítimo correspondiente, dado que era el tercero de los hermanos, el más joven. Sus 2 hermanos habían muerto y por tanto el trono le correspondía al hijo del segundo hermano, que todavía quedaba en vida, lo que pasa que era un joven muchacho, ¿no? Y por tanto Filipo pues estuvo haciendo la función de regente, que luego evidentemente se confirmó como monarca, como rey. Alejandro hace esa especie de limpieza absoluta, allana el camino a dejar libre de cualquier conjuración o conspiración, que era algo bastante habitual en el reino de Macedonia. Si se permite un poco la imagen, en el reino de Macedonia era un lugar donde uno debía llevar espejo retrovisor, porque no sabía nunca nadie lo que llevaba detrás, ¿no?, y a quién llevaba detrás, y del que evidentemente no se podía uno fiar. Y Alejandro asienta su potencia como monarca pues justo en la estructura que había dejado su padre, es decir, en los grandes generales de su padre emergen 2 nombres fundamentales, que son Antípatro, el primero que le proclama como rey en la aclamación, y Parmenión, que no está en esos momentos en Macedonia, está ya en Asia Menor, donde ha iniciado la conquista que preveía Filipo II y que luego se convertirá en el gran colaborador de Alejandro, ¿no? Alejandro, con estos mimbres, diríamos, que su padre le ha preparado, sobre todo el magnífico ejército, ¿no?, con la famosa falange, ¿no?, Macedonia, pues con ello lleva adelante ese plan que había previsto su padre, del que él no era, vamos a decir así, el autor intelectual, pero que luego sería el autor material que lo llevaría a efecto. Y en estas circunstancias, como digo, un tanto inesperadas,
Alejandro se ve de la noche a la mañana rey de Macedonia y con un proyecto en ciernes que él acoge a lo que parece muy gustosamente y que se dispone a llevar a cabo de manera inmediata. Si bien hay que decir que antes de empezar lo que es la conquista en sí del Imperio Persa, tiene que hacer una especie de pre-campaña en su propia tierra, primero con los pueblos, digamos, de las zonas limítrofes, que tras la muerte de Filipo, pues creen que la cosa ha cambiado a favor de sus intereses y empiezan a rebelarse de alguna manera, y también en el mundo griego, ¿no? Donde los griegos, que siempre detestaron a Alejandro, si permitís el paréntesis, a mí me hace mucha gracia cuando hoy en día los griegos pues reivindican a Alejandro como uno de los suyos con gran orgullo, y siempre se me ocurre la misma idea, ¿no? Si Alejandro levantara la cabeza, ¿no? Pero bueno, en fin, lo cierto es que los griegos inmediatamente saludaron la muerte de Filipo como la gran oportunidad e intentaron aprovecharla. Lo que ocurre es que se encontraron con Alejandro y se dieron cuenta de que si con Filipo lo tenían difícil y complicado, con Alejandro todavía lo tuvieron más. Pero dentro de todas estas circunstancias, nada fáciles como vemos, Alejandro se consolida como rey de Macedonia y se dispone, después de estos 2 años previos en los que tiene que llevar las campañas militares hacia el norte y hacia el sur, es decir, hacia el mundo balcánico y hacia Grecia, a iniciar la gran hazaña de su vida, que sería la conquista del Imperio Persa. Y sobre el tema de la conquista del Imperio Persa, ya hablabas, ¿no? Como que él se encuentra con una planificación previa cuando llega al poder. Esta planificación, ¿cuál era el objetivo que se pretendía? Más allá, evidentemente, de eliminar a un imperio como el persa, ¿no? Pero, ¿cuáles eran las motivaciones que había detrás del inicio de la campaña, de la planificación de una campaña contra los persas? Bueno, aquí entramos en un debate importante, y es hasta dónde pensaba llegar Filipo, porque, como he dicho ya antes, el proyecto era de Filipo, no era de Alejandro. A pesar de que se nos dice, en una de las anécdotas a las que aludía antes, que cuenta Plutarco, que cuando unos embajadores persas llegaron a la corte y Filipo estaba de campaña, como era lo habitual, pues se tuvieron que entrevistar con Alejandro, y Alejandro dice que les preguntaba a los embajadores persas cuestiones que ellos mismos se quedaron sorprendidos por la edad que tenía el joven príncipe, ¿no? Acerca de cómo estaba organizado el imperio, cuáles eran las rutas más adecuadas, cómo eran los ejércitos persas. Lo que nos viene a significar que Alejandro ya estaba preocupado por esas cuestiones, pero probablemente se trata, como la mayoría de estas anécdotas, de una especie de proyección hacia atrás, ¿no? La famosa del caballo bucéfalo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, son todas anécdotas, como diríamos en castellano, a toro pasado. Cuando ya se conoce lo que ha sido Alejandro, lo que ha hecho Alejandro, se echa hacia atrás, ¿no? Se rebobina, diríamos, hacia atrás, y se construyen esas anécdotas. Pero, insisto, el proyecto era de Filipo. Ahora, el problema es hasta dónde pensaba llegar Filipo. La mayoría de los estudiosos piensa que solamente pensaba conquistar Asia Menor, que era el punto clave, el punto problemático que confluía con sus intereses. No olvidemos que Asia Menor y el mundo greco-balcánico, que era el que aspiraba a dominar Filipo, están separados por el estrecho del Bósforo, ¿no? De los Dardanelos y el Bósforo. Y ahí había tenido, de hecho, Filipo serios problemas con los persas, que habían apoyado a las ciudades de la zona, a Perinto y a Bizancio, cuando él había intentado conquistarlas. Por lo tanto, seguramente Filipo quería eliminar ese problema, haciéndose dueño como una especie de estado colchón, o de zona colchón más bien, que sería Asia Menor. De hecho, los grandes problemas que va a tener Alejandro en su conquista, que es el problema interno del debate que terminará de manera trágica por lo que respecta sobre todo al gran general Parmenión, de ese desacuerdo constante entre las ambiciones de unos y otros. Recordemos brevemente, para no extendernos, en la famosa respuesta que se le atribuye a Alejandro cuando Darío, después de las 2 primeras victorias que ha conseguido Alejandro en Gránico y en Isos, pues le hace una oferta muy tentadora, nada más y nada menos que hasta el río Éufrates le dice que le deja, y además le ofrece la mano de su hija, y Parmenión le dice: yo si fuera tú, Alejandro, lo aceptaría. Pero Alejandro se atribuye que le contestó: yo también, si fuera Parmenión. Es decir, esto está muy bien para lo que se representaba su padre Filipo, pero no para mí, que ahora tengo otro tipo de proyectos y de ambiciones. Es decir, que tenemos que diferenciar, creo yo, claramente entre lo que era el proyecto originario, el de su padre Filipo, y probablemente el que apoyaban los generales que con él habían
contribuido a la grandeza del reino macedonio y que luego colaborarían con Alejandro de una manera importante, y el proyecto personal del propio Alejandro, que probablemente este sí iba más allá y en un momento dado, probablemente no de golpe y porrazo desde el principio, pero de una manera progresiva se vio o se fue dando cuenta de que efectivamente él podría adueñarse en un momento dado de todo el imperio y convertirse en una especie de nuevo rey de un dominio diferente, que él dominaba Asia, rey de Asia, aunque en el mundo griego Asia era siempre equiparable al imperio persa. Es decir, que probablemente el sueño o la ambición de hacerse con el imperio persa era más propio de Alejandro que de su padre Filipo, que quizá tenía en este terreno unas ambiciones más realistas y más limitadas. Es muy interesante, ¿no?, establecer esa diferencia entre el proyecto, quizás por el proyecto inicial de Filipo y lo que finalmente Alejandro intentó plasmar. ¿Cómo se desarrolló la conquista del imperio persa por parte de las tropas de Alejandro? Bueno, fue una conquista difícil, a pesar de lo que parecen las apariencias, lo que dan a pensar las apariencias. Alejandro prácticamente invencible, va casi como una especie de triunfo, salvo las 3 grandes batallas que al final acaba venciendo, como es evidente, pues luego prácticamente es un paseo militar, ¿no? Las cosas no fueron tan sencillas. No olvidemos que lo que tenemos no deja de ser la visión de los vencedores, es decir, todos los relatos que tenemos derivan de los autores que escribieron en época de Alejandro y que fueron con él, y que eran todos obviamente admiradores de Alejandro porque habían compartido con él esas experiencias. No tenemos una visión de los persas, no tenemos una visión de los indios, de los babilonios, es decir, de todos los pueblos que Alejandro fue conquistando y sometiendo a lo largo de la conquista. Si juzgamos por lo que pasó sobre todo en la segunda parte de la conquista, es decir, cuando Alejandro se adentra en lo que es actualmente el Afganistán, ¿no?, y la parte sur de algunas de las repúblicas centroasiáticas, pues realmente las cosas fueron bastante más complicadas. Alejandro tuvo serios problemas, muy serios desde el punto de vista militar. También en la India tuvo graves problemas porque la resistencia de las poblaciones locales fue muy dura, muy tenaz, que ello comportó además unas masacres indiscriminadas terribles, hasta el punto de, como muchos sabéis, pues Alejandro ha pasado de ser el gran héroe, ¿no?, que fue durante la Edad Media y durante muchos tiempos el gran admirador de los mejores generales de la historia, Napoleón incluido, pues a ser una especie de criminal, ¿no?, una especie de individuo que algunos incluso han llegado a comparar con Hitler, ¿no?, es decir, un personaje absolutamente funesto y que hoy en día pues sería juzgado en el Tribunal Internacional de La Haya, ¿no? Claro, todo esto tiene que ver un poco, insisto, con las violencias que en buena parte de la conquista hubo de hacerse. Pero hay un elemento claro que no tiene que ver con la hazaña militar o con la acción militar, que evidentemente tuvo una importancia fundamental y destacada, que fue la política que Alejandro siguió de estrecha colaboración con las élites gobernantes locales. Las élites iranias, sobre todo, que eran a fin de cuentas la élite dominante del imperio, pero también con las élites babilonias, por ejemplo, con las élites egipcias. Alejandro tuvo esa gran inteligencia que no fue justamente apreciada por sus compañeros macedonios, ni mucho menos tampoco por los generales compañeros de su padre, como hemos dicho hace unos momentos, que evidentemente estaban claramente en contra de esa política que se ha llamado de orientalización, ¿no?, y que todavía se sigue llamando de esa manera, seguramente sin acabar de entender del todo qué era lo que pretendía Alejandro, porque Alejandro pretendía, como he dicho antes, construirse un nuevo imperio, pero para ello era bastante realista y sabía que sin la estrecha colaboración de esas élites que habían gobernado y dominado ese imperio, la empresa resultaba, si no difícil, prácticamente imposible, ¿no? Y Alejandro supo efectivamente, yo creo que combinar con acierto las acciones militares, algunas de ellas terribles, ¿no?, con la acción política de esa conjunción con las élites iranias que, por supuesto, tuvo un coste para él personal, que fue el enfrentamiento interno dentro de la propia Estado Mayor macedonio y seguramente de sus propias tropas, con las que tuvo, como se sabe, algún choque importante, sobre todo en el regreso ya desde la India hacia Babilonia. Nos comentabas esas estrategias, ¿no?, que llevó a cabo, porque evidentemente al final
en cierto modo es imposible gestionar por parte de Alejandro tanto territorio. Yo creo que a nuestros oyentes les puede venir bien a la mente el caso de Egipto, ¿no? Como ese uso intermedio de poderes locales. ¿Qué otro tipo de estrategias se utilizaron por parte de Alejandro y de su séquito de poder para asentarse en el territorio? Más allá de las estrategias de unirse con el poder, ¿hay algún tipo de vínculo cultural que se llevara a cabo, que intentara homogeneizar en cierto modo, incluso digamos, construir una imagen de Alejandro que fuera aceptada por parte de las sociedades que él iba conquistando? Bueno, aquí tenemos uno de los grandes estereotipos o tópicos que se han manejado y que se siguen manejando, desgraciadamente, respecto a Alejandro, que es hacerle o convertirle en un apóstol del helenismo, ¿no? Es decir, Alejandro pretendía extender la cultura griega por todo el orbe y fundó ciudades griegas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto no es así. Vamos, no solamente yo, lo creen otros estudiosos bastante más ilustres que yo, y creo que tenemos el deber, digamos, de un poco deshacer este entuerto, ¿no? Alejandro efectivamente utilizó ese tipo de estrategias, pero siempre destinadas a quien él creía que esas estrategias podían funcionar, es decir, a las élites. Respecto a la multitud, probablemente, o a las grandes masas de la población, el cambio no debió ser relativamente muy sustancial. Es decir, de pasar a estar dominadas por las élites persas o por las élites egipcias, en el caso de Egipto, o a pasar ahora a manos de Alejandro, el cambio prácticamente no fue muy sustancial. Alejandro no intentó en ese sentido grandes cambios. Los cambios que hizo en su forma de comportarse tenían siempre el mismo destinatario que hemos dicho antes, las élites. No tuvo en cuenta, porque tampoco era necesario en esos momentos, insisto, a las masas campesinas que labraban los campos, pues, de Asia Menor, a favor de grandes señores persas que tenían enormes dominios, si se permite un poco la ucronía, porque no es adecuado, los grandes feudos, iba a decir, ¿no?, de Asia Menor en manos de señores persas. Todos esos siervos, muchos de ellos indígenas, anatolios, pues realmente el cambio que experimentaron de esos señores persas a señores macedonios no debió ser muy relevante. Seguían prácticamente en la misma situación. Alejandro no liberó a nadie de su situación en esos momentos dentro del imperio persa, ni siquiera las ciudades griegas. Eso hay que también repetirlo. Es decir, Alejandro utilizó a las ciudades griegas de la costa de la actual Turquía, esas ciudades conocidas como Éfeso, Mileto, etcétera, no las liberó de nada. Es decir, Alejandro utilizaba una política propagandística muy importante, muy interesante, que estaba basada en esa especie de guerra de venganza, guerra de represalias con los persas, que seguramente solo se la creía él hasta cierto punto, porque él pretendió que los griegos, por ejemplo, la aceptaran, pero obviamente ahí están las pruebas, los griegos nunca la aceptaron. Recordemos que cuando muere Alejandro, los únicos que se rebelan son los griegos, los que vivían en el lejano oriente, en la zona del actual Afganistán, que se rebelan de inmediato, y luego los griegos del continente, los griegos de la propia Grecia, que arman, por decirlo así, la guerra llamada laníaca, ¿no?, la guerra contra Alejandro, que ellos llamaban, por cierto, la guerra helénica, es decir, reivindicando un poco el mismo tipo de conflicto que habían librado contra los persas, casi 2 siglos antes. De manera que, haciendo una especie, digamos, de gran balance, la estrategia de Alejandro estuvo siempre destinada a conservar las estructuras existentes, y por tanto esto no supuso en modo alguno un cambio en la manera de vivir, en la forma de vivir de las grandes masas de cualquiera de los muchos territorios por los que atravesó, y prácticamente intentó que los cambios en la estructura de gobierno fueran también los mínimos. Es decir, por eso conservó las estructuras administrativas del imperio persa, las llamadas satrapías. Prácticamente no hizo en ese terreno ningún cambio. Evidentemente jugó con los peones con los que él contaba, nombrando aquí, eliminando allí, pero, insisto, conservando la estructura. Por tanto, esta especie de elemento conservador, si se permite el término, de la política de Alejandro, pues comportaba que efectivamente ese cambio cultural amplio, extenso, que afectara a las grandes poblaciones, prácticamente puede decirse que no existió. Pero no existió, insisto, ni siquiera en el caso griego, dado que la famosa helenización
que le atribuyó Plutarco y luego el historiador escocés Tarn, y después de Tarn prácticamente encadena todos los historiadores posteriores, o una buena parte, eso se ha demostrado como una falacia, como un tópico que no se corresponde ni mucho menos con la realidad. Bueno, con esta pregunta y sobre todo con esta respuesta tan amplia que nos aportabas, nos acercamos un poco más al territorio del mito, de la imagen que se construía Alejandro y de la imagen que ha ido pasando a través del tiempo. Vamos a abordar esa cuestión, pero antes me gustaría salirme un poquito del tema y preguntarte si esa helenización en los espacios afectados por la conquista de Alejandro Magno, la imagen de que existe efectivamente una helenización cultural y política en esos espacios, se debe más a la tarea desarrollada por los gobernantes de los reinos herederos después de Alejandro Magno que a la propia figura de Alejandro. Bueno, los herederos llamados de Alejandro, los Ptolomeos, los Seleucidas, reivindicaban a Alejandro como figura fundacional porque era la manera de autolegitimarse ellos mismos. Es decir, el que fuera más heredero directo de Alejandro tenía mayor legitimidad. No olvidemos que estos herederos competían entre sí por ese dominio, ¿no? En zonas, por ejemplo, como el mundo griego, ¿no? Lanzaban esos mensajes. Su política helenizadora era relativa. Era una política también, como la de Alejandro, tendente a, digamos, solucionar el problema de las élites griegas que convivían. No olvidemos que muchos griegos emigraron a esos reinos, a esos nuevos reinos, y esos griegos querían vivir en el medio en el que ellos estaban acostumbrados, que eran ciudades griegas. Por tanto, si se fundaban ciudades con las instituciones griegas habituales, el gimnasio, el teatro, era efectivamente no para extender la cultura griega, sino para proporcionar la manera de vida, el modus vivendi adecuado a esas gentes que se veían obligadas muchas veces voluntariamente a vivir allí, pues como administradores, como funcionarios de estas nuevas grandes monarquías. Por tanto, esa labor de helenización hay que ponerla un poco entre paréntesis. Fue un poco, digamos, el resultado lógico y colateral de la conquista, primero la de Alejandro y luego la consolidada después por algunos de estos grandes monarcas, sobre todo los seleucidas, ¿no? en toda la zona del Oriente. Pero, insisto, fue más... Alejandro creaba las ciudades con un objetivo fundamental, que era ejercer el dominio, un dominio militar, fiscal. Estas ciudades eran grandes fortalezas que evidentemente controlaban el territorio adyacente y además servían de bases de operaciones, de bases de guarniciones y sobre todo de control fiscal del territorio. Pero, claro, obviamente allí vivían griegos que bien eran mercenarios, que habían sido, digamos, licenciados del servicio, y luego con las monarquías a las que aludías, pues funcionarios porque eran los especialistas que necesitaban, no existían en otro lado y ahí había que buscarlos allí, y además se ganaban muy bien la vida en esos lugares, pero claro, reclamaban, como he dicho antes, pues el entorno, el esquema habitual a la que ellos estaban acostumbrados. De hecho, y hay que anotar un pequeño detalle, si me permites, aunque sea alargarme un segundo, todas estas ciudades tenían este elemento distintivo que hemos dicho hace unos segundos, que es el del gimnasio, que no hay que entender en el sentido moderno, como sabemos, sino que era una especie de club que algunos han comparado con cierta razón, aunque salvando las diferencias, con los clubs estos británicos que hacían los británicos a lo largo del imperio, que se ve muy bien, por ejemplo, en películas como Memorias de África, donde están allí pues todos blancos, evidentemente, donde los únicos indígenas pues, son los camareros, los servidores que hay ahí. Pues los gimnasios de estas ciudades del oriente helenístico debían de ser algo parecido, es decir, lugares donde uno se refrendaba en su carácter helénico frente a la masa, a la indígena que había alrededor. Es decir, eran más bien marcadores de identidad frente a una realidad ajena, indígena, que era la que los rodeaba. Por tanto, la helenidad, por decirlo así, general, prácticamente era inexistente, ¿no? Los indígenas seguían con su cultura tradicional, con su cultura ancestral, prácticamente sin que experimentasen variaciones importantes en este terreno. Desde luego que estamos realizando una aproximación
muy completa a la figura de Alejandro Magno, y hemos visto el Alejandro Magno histórico, las dificultades que tenemos a través de las fuentes para conocer determinados periodos de su vida. Sobre todo, bueno, a todos los historiadores nos gustaría poder hablar desde la cuna de estos personajes, ¿no? Como se puede ver en algunas representaciones de Alejandro Magno, en las que se conoce que a la perfección, parece que se conoce a la perfección incluso lo que comía cada día desde los 3 años, pero lo que vemos en realidad es una imagen muy compleja de un personaje sin duda de los más influyentes de la historia antigua, ya no solamente a nivel europeo, sino también, por supuesto, a nivel de euroasiático, porque es donde se movió este personaje. Ahora vamos a vamos a hacer un recorrido desde los momentos contemporáneos de Alejandro Magno hasta la actualidad, para ver cómo funciona la construcción y la evolución del mito. Para empezar, ¿cuándo consideras que surgió el mito de Alejandro Magno? Bueno, hay un historiador francés muy importante que se llama Paul Bukowski, que tiene una frase magnífica para encabezar esta respuesta. Dice: Alejandro es un personaje que entró antes en el mito que en la historia. Yo creo que es ya bastante ilustrativa, ¿no? Es decir, Alejandro crea su propio mito y lo crea de manera consciente. Es decir, Alejandro prácticamente nos dice cómo quiere que le veamos. Recordemos la anécdota, pero que puede tener visos de realidad, en que tenía 3 especialistas que le configuraban su imagen, y solo esos 3 podían hacerlo, que eran el pintor Apeles, el escultor Lisipo y el gemólogo, por llamarlo de alguna manera, que tallaba las gemas, Pirgóteles, ¿no? Es decir, esos 3 personajes eran los autorizados, y sería quizá la palabra adecuada, para difundir la imagen de Alejandro. Es decir, Alejandro es un personaje que controla su imagen y sus hechos, porque no olvidemos que llevaba consigo a un historiador llamado Calístenes, que seguramente describía el avance de la expedición, pero probablemente leía a Alejandro lo que había escrito antes de ser, diríamos, también autorizado a difundir. Por lo tanto, no olvidemos que el resto de los autores que escriben sobre Alejandro lo hacen, me refiero a los contemporáneos, después de muerto Alejandro. De hecho, Arriano dice claramente que estos autores son fiables porque escribieron después de muerto Alejandro y por tanto estaban exentos del temor que despertaba Alejandro y de jactarse de hacerle la pelota, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Evidentemente, por tanto, Alejandro desde el principio de sus días, desde el principio de su reinado, controla perfectamente la imagen que él quiere que se difunda, y por tanto el mito está ya en marcha. Es decir, cuando repasamos su conquista vemos que hay episodios muy señalados que no tienen que ver nada con las hazañas militares, pues como el del nudo gordiano en Asia Menor, como en la visita al oráculo de Amón en medio del desierto egipcio, ¿no? En el oasis de Siwa, etcétera, etcétera, ¿no? La entrada en Babilonia, en fin, una serie de hechos muy relevantes que seguramente Alejandro estaba perfectamente interesado en que se difundieran y que ocuparan su lugar correspondiente dentro del relato de sus hazañas. No olvidemos tampoco que en todas las batallas Alejandro va siempre a la cabeza de las tropas, se le distingue perfectamente por el penacho blanco, cuando llega a él los enemigos ya se dan cuenta de que está... Es decir, es toda una narrativa, diríamos, perfectamente controlada, en este caso desde el poder que ejerce el propio Alejandro, y por tanto, insisto, la imagen, la forma de relato que tenemos de Alejandro prácticamente diríamos que está controlada por el propio personaje. Sí, de hecho, me venían a la mente, al hablar ahora de la imagen de las batallas de Alejandro, esa representación mitológica de Alejandro Magno a la cabeza de un ejército de hombres libres contra millones de esclavos bajo las órdenes del rey persa, como si fuera un choque de civilizaciones que se ha querido vender en muchos escenarios. Si hacemos un recorrido, porque vamos a ser claros, como hablabas al principio al hablar de las fuentes, el tener noticias de Alejandro detalladas 300 años más tarde se asemeja mucho a que nosotros queramos hablar ahora de la biografía de Carlos III sin haber tenido ningún tipo de fuentes entre medias, diciendo Carlos III como podría haber dicho cualquier otro personaje del siglo XVIII. ¿En qué momentos de la historia
¿consideras que es posible identificar una mayor alimentación del mito de Alejandro? Porque ya nos has comentado que la historia inicial de Alejandro que tenemos tiene mucho que ver con el contexto romano, la imagen que se tenía en la Edad Media, cómo ha cambiado hacia la actualidad. ¿Cuáles son esos momentos cruciales para entender la construcción del mito de Alejandro Magno? Bueno, aparte de la propia vida de Alejandro, que como acabamos de decir, pues construye su propio mito, el periodo siguiente al que aludías antes en la pregunta anterior, a las monarquías de los herederos, de los llamados diádocos, es un periodo clave. Es un periodo clave porque pensemos que la imagen tradicional que tenemos de Alejandro en esas monedas tan espectaculares, ¿no? Acuñadas en los reinos helenísticos, donde aparece Alejandro, ¿no? Con la escalpé del elefante, ¿no? Como representación de su triunfo en la India, son todas ellas acuñadas por precisamente estos nuevos monarcas helenísticos, que son y se consideran, como decía antes, herederos directos de Alejandro. Estoy pensando en Lisímaco, en el propio Ptolomeo o en Seleuco, ¿no? Es decir, personajes que fundan sus propias leyendas en la herencia directa con Alejandro Magno. Por tanto, el periodo clave probablemente para la formación de esta leyenda sea esa época de los herederos, esa época de los diádocos, que llega como mínimo hasta finales del siglo III. Cuando entra Roma ya en escena, Roma hereda prácticamente este mito. Y ya, además, en el caso romano, el mito es tan fuerte que incluso se ven obligados a crear la ucronía correspondiente, es decir, qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos enfrentado a Alejandro. Este personaje es tan invencible, tan extraordinario, pero oiga, es que no se enfrentó con nosotros, y ahí está la famosa especie de digresión, ¿no?, que hace Tito Livio en su historia, que algún historiador moderno ha calificado como muy próxima a la comicidad, como diciendo, en fin, era una cosa tan absurda que no tenía ni pies ni cabeza, pero recordemos que Tito Livio dice, bueno, es que Alejandro se enfrentó con los persas, no con los romanos. Nosotros tenemos aquí cónsules de sobra para haberse enfrentado con éxito a Alejandro. Un poco, como dice este historiador, que por citarlo concretamente es Luciano Cánfora, ¿no?, el italiano Luciano Cánfora, dice que efectivamente este excurso de Tito Livio, que es muy célebre, pues está próximo a la comicidad, porque no deja de ser un poco ridículo, propio del orgullo romano, de decir, bueno, cuidado, que Alejandro era muy importante, pero nosotros no somos más, ¿no? Lo cierto es que efectivamente los romanos al final acabaron venciendo a las legiones a la falange macedonia, como se demostraría en las guerras que hubo en el siglo II con los macedonios, con Filipo V de Macedonia y luego con su hijo Perseo, ¿no? Pero, en fin, no es absurdo plantearse lo que hubiera pasado si hubiera sido el propio Alejandro el que se hubiera enfrentado con Roma. Roma, por tanto, lo que hace es recibir este mito y evidentemente potenciarlo hasta el punto de que casi todos los emperadores romanos, casi sin excepción, querían imitar a Alejandro. El propio Augusto a su manera lo hizo, y por supuesto todos los demás. No olvidemos que Arriano escribe su historia de Alejandro en tiempos de Trajano, precisamente un personaje como el emperador Trajano que intentó hacer una campaña hacia Oriente, y es curioso porque se nos cuenta que cuando llegó al Golfo Pérsico dijo, ¡ay, qué pena! Si yo fuera más joven llegaría más lejos que Alejandro, pero ya no puedo pasar más allá. No olvidemos que los romanos nunca llegaron a pasar más allá del Éufrates, ¿no?, que era precisamente aquella oferta tentadora que, como decíamos antes, se le había ofrecido a Alejandro como premio de su victoria por parte de Darío III. Entonces, evidentemente, en Roma, como tantas veces, y aquí sería entrar en otro tema y por tanto no voy a ir más allá, entra en esa especie de esquizofrenia muy propia de ellos. Recordemos que Cicerón era un admirador de la cultura griega, pero decía, pero los romanos, en fin, somos casi mejores, ¿no? Es decir, esta especie de esquizofrenia también se dejó sentir en el tema de Alejandro. Es decir, el mito estuvo ahí, patente, porque ya digo, en algunos casos esta admiración, imitación de Alejandro llegó a casos patéticos, veas el de Caracalla o el de Cómodo, ¿no?, que tenían allí pues estatuas en sus lares del propio Alejandro, ¿no?, y algunos se disfrazaba o se vestía como el propio Alejandro. En fin, hay escenas de auténtica comicidad dentro de estas imitatio Alexandri, que se suele denominar así con el término latino, y que revela, insisto, esta especie de fuerza que cobra el mito en la época romana, pero, insisto, con esta especie de beta de decir, bueno, sí, pero
Roma es más importante, Roma se hubiera impuesto a Alejandro. Luego ya en la otra gran época en la que el mito de Alejandro tiene una importancia enorme es la Edad Media, ¿no? En la Edad Media está repleta de textos que curiosamente no derivan de la tradición llamada histórica, de la que estábamos hablando hasta ahora, Arriano, Curcio, sino que derivan de la llamada novela de Alejandro, es decir, del pseudo Calístenes, esa especie de fenómeno. Recordemos que es el libro más leído y editado después de la Biblia, y lo cual no deja de ser sintomático, y que además existen versiones del mismo desde Irlanda hasta Malasia, es decir, que el ámbito geográfico no puede ser tampoco más extenso, y esta obra clave, que tiene cantidad de redacciones prácticamente en todos los idiomas, será el texto imperante y fundamental en la Edad Media, de manera que Alejandro se convertirá en héroe no solamente de la tradición cristiana, como una especie de santo que visita Jerusalén y reconoce allí ante el sumo sacerdote al Dios verdadero, sino también un héroe y un santo dentro de la tradición islámica, dentro de otras tradiciones como la judía. Es decir, Alejandro adquiere en la Edad Media un estatus de héroe universal, cosa que podemos decir, yo creo que con absoluta contundencia, que no lo ha logrado ningún otro personaje a lo largo de la historia. Por tanto, yo creo que los tres hitos fundamentales en la construcción del mito, por responder ya definitivamente a la pregunta, serían primero la época consecutiva a Alejandro, de los diádocos, Roma y sobre todo la Edad Media, que se basa única y exclusivamente en este tipo de literatura fantástica y fabulosa que era la leyenda de Alejandro. Yo tengo la sensación de que Tito Livio nos contestaría que Roma no pasó del Éufrates, a diferencia de Alejandro, porque partía 1000 kilómetros al oeste. Sencillamente diría que, bueno, esa era la excusa, ¿verdad? De hecho, llama la atención cómo los momentos en los que se potencia el mito de Alejandro, uno es bastante lógico, que es el de los reinos herederos del propio Alejandro, pero luego en la Edad Media, como comentas, hay una recuperación de Alejandro entre tantísimos y tantísimos héroes que se ensalzan en la Edad Media, más relacionado con un mundo cristiano, todas estas situaciones. Yo me pregunto si la recuperación de la figura de Alejandro Magno tuvo mucho que ver con el ideal cruzado y el viaje hacia el este en este periodo. No sé si es algo que se haya investigado relacionando las dos épocas, pero desde luego a mí me parecería interesante ver esa relación. No sé qué opinas al respecto. Bueno, es un tema curioso y un tema interesante, pero quizá yo matizaría la palabra recuperación. Yo creo que no recuperan a Alejandro. Alejandro sigue, es decir, prosigue. Desde la antigüedad tardía, en la que ya Alejandro aparece cristianizado, y esto es un elemento muy importante, porque la Edad Media es fundamentalmente cristiana, por lo menos en lo que es el occidente, evidentemente, y Alejandro ya es incorporado como un héroe perfectamente cristianizado, cosa que sucede ya en la antigüedad tardía, como digo, ¿no? Hay recientemente en el mercado un libro extraordinario sobre este tema, ¿no? Que es de un estudioso que escribe en inglés, aunque él es de origen eslavo. Juruslev es un nombre difícil de pronunciar, ¿no? Pero que ha estudiado en la Universidad de Exeter, en Inglaterra, ¿no? Y el libro está traducido, escrito en inglés, en el que estudia este complejo fenómeno, ¿no? De cómo Alejandro, más que restituirlo, más que incorporarlo a la cultura, continúa. Es decir, prácticamente Alejandro no ha dejado de estar vigente en ningún momento, porque una de las cualidades que tiene es la adaptabilidad. Es decir, Alejandro se adecua perfectamente, como decimos en el lenguaje popular, a un roto y a un descosido, ¿no? Es decir, y eso fue lo que ha garantizado, yo creo, en buena parte su supervivencia, ¿no? De hecho, se dice que prácticamente todas las culturas, incluidas los romanos, de los que hablábamos hace un momento, pues han construido su propio Alejandro. Era Alejandro que venía acorde a su medida, ¿no? Uno de los grandes estudiosos de Alejandro del siglo XX, Ernest Bedian, que fue profesor en Harvard, decía que todo estudioso tiene su propio Alejandro. Y es verdad, realmente si uno se leyera todas las biografías o los estudios que se han escrito desde el punto de vista, vamos a decir, biográfico de Alejandro, pues prácticamente el resultado final no se solaparía del todo con los otros. Es decir, no encontraríamos una figura, un esquema que fuera exactamente el mismo en el que han reconstruido cada uno de los autores. Encontraríamos peculiaridades que seguramente son propias o bien del propio autor, de las ensoñaciones, de los deseos de ese autor,
o de la época en la que escribe, ¿no? Es decir, por ejemplo, Tarn, ¿por qué construye un Alejandro que quiere construir una humanidad en armonía y demás? Pues porque Tarn escribe en el momento clave del periodo entre guerras, del drama, del trauma originado por la Primera Guerra Mundial y que viene casi la Segunda. Y en ese momento es cuando Tarn, probablemente con una gran ansiedad personal, pues busca una especie de salida en el campo histórico, y esa salida la encuentra en la figura de Alejandro. Es decir, yo creo que el gran éxito de Alejandro está ahí, en ser una figura, probablemente por las dificultades que tenemos para el conocimiento histórico real del mismo, que podemos modelar un poco a nuestro gusto, un poco a nuestra medida, y yo creo que es lo que explica esa continuidad prácticamente sin interrupción que tiene, por lo menos hasta la época moderna. Estoy pensando ya en el siglo XVI, en el que ya se empieza a traducir al latín las obras griegas, Arriano, Diodoro, Plutarco, porque las que estaban escritas en latín, la de Curcio, pues sí se leía, como ya sabéis perfectamente, en la Edad Media el griego era non legitur, no se puede leer, y por tanto, pero cuando ya se empiezan a traducir al latín en el siglo XVI ya comienza otra imagen, otra idea de Alejandro diferente a esa fabulosa, fantástica, legendaria, que es la que ha venido imperando prácticamente desde la antigüedad. Sin duda podríamos hablar de las reconstrucciones de Alejandro Magno y de la mitología en torno a su persona durante horas, acercándonos a diferentes contextos, pero bueno, el tiempo en la radio siempre nos pisa los talones de una manera muy especial, así que queríamos cerrar la entrevista con una última cuestión que tiene que ver, bueno, si todos los investigadores y cada investigador tiene su propio Alejandro, ¿cuál es el Alejandro Magno que consideras que tiene la mayor parte de la población en la actualidad en mente? ¿El histórico que hemos hablado hace un ratito o la imagen más mitológica? Pues yo creo que lamentablemente la segunda, es decir, la mitológica, porque efectivamente es de la que se sigue echando mano constantemente. Es decir, uno ve reportajes en la televisión o en YouTube, ¿no? Que hay un montón de reportajes de este tipo en los que se sigue, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI y bien entrados, ¿no? Llevamos ya 21 años, ¿no? Y estamos en el 22 iniciado, todavía repitiendo pues esos estereotipos y tópicos a los que aludíais al inicio del programa, ¿no? Prácticamente no se abandonan, ¿no? Y porque cuesta abandonarlos, ¿no? Porque seguramente mucha gente con la aproximación a la realidad histórica se siente decepcionado. Dice, se me ha caído un poco el sueño, el ideal que yo tenía con este personaje. Yo pensaba otra cosa, esto ya no me satisface, ¿no? Y por tanto, evidentemente, esa razón, y luego, por supuesto, pues la ignorancia de muchos, de algunos estudiosos que no son especialistas en esta época y que siguen repitiendo pues lo que se decía pues desde los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, sin entrar a fondo en esos enormes problemas, primero de conocimiento que tenemos de la figura y segundo de adaptación al contexto histórico. Es decir, antes, y por no alargarme, aludías a lo del enfrentamiento de dos culturas o de dos civilizaciones, los valientes macedonios y los cobardes persas, cuando realmente si uno lee con atención, que es una de las cosas que quizá hay que hacer, leer con atención y con finura estas fuentes que tenemos, pues uno se da cuenta que los persas eran excelentes guerreros y magníficos combatientes, y lo dice el propio Arriano, que es un apologista encendido de Alejandro. Evidentemente, cuanto mejor era el adversario, más sobresalía el héroe a realzar. Pero quiero decir que en ningún momento ni Arriano, ni Curcio, ni las fuentes estas en las que nos basamos para el conocimiento de Alejandro nos dicen que los persas eran un atajo de cobardes o de, en fin, de personas. No, todo lo contrario. Por tanto, esa imagen, insisto, que predomina en la actualidad sigue todavía aferrándose, yo creo que con cierta desesperación, a ese mito. Posiblemente la pérdida de los mitos pues comporta una cierta decepción, un cierto desencanto, y en una época pues de desencanto como es la actual, ¿no? Y cada día más con esta pandemia que sufrimos, etcétera, pues conviene que haya mitos, ¿no? A los que agarrarnos y que nos arropen un poco pues en este desconsuelo global en el que nos encontramos. No sé si esa es la razón que explica esto, pero es la realidad, me temo.
Sí, sin duda, al final los mitos quizás son más fáciles, ¿no?, de digerir a la hora de enfrentarnos a nuestra realidad y por eso siguen vigentes. Y bueno, hoy hemos intentado en este programa pues no destruir los mitos, sino explicar lo que se conoce, que al final yo creo que es la función del historiador, pues hablar con rigor en base a unas fuentes y a un manejo de ellas pues de la forma más correcta posible, siguiendo la metodología. Y yo creo que Francisco Javier, tú nos has ilustrado de forma adecuada para que los que tenemos menos conocimiento de la figura de Alejandro y que quizás, como decía Dani, ¿no?, vivimos un poco de esas oídas, de esos mitos, pues tengamos un poco más de luz en el conocimiento de este personaje histórico y de la realidad histórica que se puede conocer, porque ni siquiera tiene por qué haber sido exactamente así, ¿no? Bueno, Francisco Javier, muchísimas gracias por venir al programa, por aceptar nuestra invitación para, ya te lo comentaba antes del programa, yo te conozco de leerte desde hace pues muchísimos años, más de 10 años ya que he leído libros tuyos por cuestiones académicas de la carrera y para mí es un orgullo tenerte aquí hoy y poder hablar contigo de Alejandro Magno, y sobre todo porque es un tema que yo en la carrera lamentablemente no tuve docencia sobre esta figura y hoy he cerrado un hueco dentro de la historiografía que tenía que cerrar. Muchísimas gracias por venir. Pues muchas gracias a vosotros y, en fin, espero que no haya sido demasiado largo el debate, ¿no?, con Alejandro, y no me haya alargado a esas preguntas, en fin, un poco kilométricas, a las que posiblemente, dado la envergadura del personaje, puede uno tender de manera casi por inercia, ¿no? En fin, espero que haya sido digerible, ¿no?, como decía. Sí, sí, digerible y ameno. Y bueno, y a nuestros oyentes simplemente pues cerrar el programa de hoy pues recordándoles que el correo electrónico lo tenéis a vuestra disposición, historiasdebolsillo@bolsal.es, y también queremos hacer una mención especial de agradecimiento a la radio de la Universidad de Salamanca, porque evidentemente si no nos auspiciara, si no apoyara nuestro proyecto, pues este no tendría cabida dentro del mundo académico, y tampoco tendríamos este espacio que nos permite pues tener a especialistas de la envergadura de Francisco Javier Gómez Espelosín. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.